buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal de YouTube. Y recordaros que todo este contenido es informativo. No me hagáis caso, yo soy una persona con problemas mentales, por lo tanto, al que le tenéis que hacer caso es al especialista médico de vuestro país, o vuestro estado, o vuestra región. Y no me hagáis caso a mí. Y dicho esto, os dejo abajo en la descripción los links para que os suscribáis a mi Patreon, el Patreon normal, Patreon Plus, todo lo que necesitáis saber sobre farmacología para que no os engañen, no os estropeéis la salud, o por lo menos cuidar la salud todo lo posible cuando utilices esteroides, perfiles de compuestos, analíticas de compuestos, mis páginas de suplementación favoritas y mucho más solo en el Patreon. Os dejo abajo el link. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre lo que importa de verdad para ponerte fuerte, o lo que hará que te pongas fuerte y que ganes masa muscular, que te pongas enorme. Y no vamos a hablar de trembolona, no vamos a hablar de este tipo de compuestos que ya trataremos en otros vídeos, sino que vamos a hablar de una frase que me gustó cuando la vi en una camiseta de un tío muy grande, de hecho top 3 Mr. Olympia, Samson Dauda, que llevaba una camiseta que ponía: los campeones se construyen en la off-season, en la fase de fuera de temporada. Es decir, los campeones se construyen en el volumen o la fase pues, fuera de temporada. La fase básicamente de ganancia de masa muscular, bulking, volumen, llamarlo como queráis, pero ya me entendéis, la fase de off-season. Y tiene toda la razón, realmente lo piensas y es la fase en la que ganas masa muscular o puedes generar masa muscular y puedes mejorar los puntos débiles. Y siempre se comete el fallo, o yo también he cometido el fallo, de no aprovechar estas fases de volumen. De hecho, yo llevo bastantes temporadas pues sin hacer volúmenes como se deberían o lo suficientemente fuertes. Y al final esto se traduce en un físico pues lógicamente menos desarrollado o menos fuerte. Os voy a comentar un poco mi experiencia con los volúmenes, cómo yo los he hecho y un poco he probado diferentes modos de hacer el volumen y vamos a sacar conclusiones. Al final, yo los primeros años cuando empecé en esto del culturismo, os hablo de hace bastantes años, más de 10 años, pues lo tenía claro. Al final quería ponerme fuerte, quería parecerme un poco a la gente que en esa época pues admirábamos, pues sobre todo por aquella pues se llevaba Greg Plitt, Rob Riches. Os hablo de hace muchos años, de hecho estaba vivo Cizau, y un poco queríamos parecernos a esta gente. Bueno, sobre todo queríamos ponernos fuertes. Entonces yo básicamente la primera aproximación que tuve con los volúmenes pues fue en sobre todo el primer volumen fuerte que hice, que tendría unos 20 años más o menos. Pues básicamente ya yo estaba haciendo INEF en la facultad en Coruña, y lógicamente tuve que esperar un momento óptimo para poder hacer un volumen, ya que ya sabéis que un volumen exige que tú te puedas cocinar, qué tal. Entonces yo el primer año en INEF estuve en una facultad, perdón, en una residencia, y en una residencia pues te dan de comer, pues lógicamente pues te dan de comer mal, es decir, no te dan de comer todo pesado, etc. Y los años anteriores, pues lógicamente estás en casa viviendo con tus padres, y pues a mis padres no es que les guste mucho esto del culturismo. Realmente nunca me han apoyado en lo que es el culturismo, así que pues lógicamente no podía hacer volumen. Y tuve que esperar al segundo año en la facultad, estudiando INEF, para pues poder hacer un volumen y a poder hacerlo mejor. Ya estaba en un piso con otro compañero y bueno, me podía cocinar, podía hacerme las comidas y podía hacerlo todo bien. Y mi orientación ese año con ese volumen fue básicamente comer como una puta bestia y entrenar mucho y descansar. Y ese año pues cogí muchísimos kilos. De hecho, pues igual me puse en 90 y pico kilos. Este año pues igual cogí, no sé, 15 kilos más o menos, y la verdad que metí mucha masa muscular, gané mucho músculo. Está claro que los primeros años son los años en los que tu cuerpo pues, puede explotar, ¿no? Realmente, y puedes ganar bastante masa muscular si sabes llevar más o menos bien un volumen. Sí que es verdad que no lo hice tampoco muy progresivo ese volumen y empecé a comer bastante desde un principio.
ya bastante dilatación abdominal, ¿no? Bastante saturación digestiva. Es algo que lógicamente a día de hoy pues habría que controlarlo más, ya con la experiencia que tengo, pero no estaba mal, no estuvo mal. Fue un gran año de volumen, y ese volumen pues lo repetí los siguientes años. Lógicamente pues ya sabéis que como el primer año pues no hay nada, es decir, el primer año creces como una mala hierba, como yo digo. Por lo tanto, por eso a día de hoy veo gente que, joder, están empezando y no mejoran. ¿Qué cojones pasa, tío? Si cuando más mejoras es cuando empiezas. Los primeros años no sé, es la hostia. Eso, el cuerpo crece, gana masa muscular con mucha facilidad, y más chavales de 20 años que a nivel metabólico pues están perfectos, ¿no? Esa fue mi aproximación inicial con el volumen. Al final, por aquella, pues yo veía los vídeos de Raúl Carrasco, ¿no? Y explicaba un poco cómo calcular tu tasa metabólica, la fórmula de Harris-Benedict, cómo calcular el consumo de proteínas, el consumo de grasas. Bueno, un poco pues yo fui aprendiendo ya en esos años a hacerme la dieta, alimentos bastante básicos, arroz, pollo, pues alimentos bastante básicos, y ya os digo, fueron buenos volúmenes. Ese año, el siguiente año, pues fueron buenos volúmenes. Luego, ya el primer año, esos años yo no competía aún, yo quería ganar buena masa muscular, buena base, y esos años, por ejemplo, la definición yo no la hacía muy... yo no me definía mucho tampoco, definía muy fácil. Entonces yo quitaba básicamente la grasa que había ganado en volumen y limpiaba el físico, y ya a partir de ahí pues volví a hacer otro volumen. Como digo, ganaba... mi objetivo esos años era ganar kilos musculares. Y llegamos al primer año en el que yo me preparo para competir con 23 años, 22, 23 años, mi primera temporada de competición. Y ese año, pues con Arturo Castañeda, que fue mi preparador, el volumen pues fue bastante más controlado. Sí que es verdad que no fue un volumen tan agresivo. Fue básicamente una recomposición corporal, ¿no? Ya sabéis cómo es un poco la metodología de Arturo, el que no la conozca, pues básicamente es definición extrema. Siempre abogan más por una definición extrema, salir muy apurado, muy seco, muy definido. Entonces, básicamente el volumen es casi una recomposición, es un superávit muy ligero, y básicamente luego centrarnos básicamente en una definición muy extrema. Entonces, bueno, ese año sí que se puede decir que el volumen no fue mal tampoco, porque empecé a utilizar química, pero tampoco lo optimicé mucho. Ese volumen al final, como digo, fue una recomposición, no subí tampoco mucho. El físico estaba bastante limpio en volumen, que eso no es malo, pero tampoco se optimizó mucho. Y esa fue mi primera temporada de competiciones. A partir de ahí he competido todos los años. Y sí que es verdad que soy una persona que por ejemplo, pues en la categoría que estaba de Classic Bodybuilding, pues el peso, pues al ser una categoría en la que compites, tienes que entrar en un peso específico. Pues bueno, sí que es verdad que tampoco tenía... es decir, tampoco tenía un margen de kilos muy grande. Entonces, al final, pues jugaba un poco más, ¿no?, con hacer bien las etapas de definición, intentar salir lo más seco, lo más definido. Jugaba con mi línea, pero sí que es verdad que los volúmenes a partir de ahí nunca me esforcé mucho en los volúmenes, por así decirlo. Siempre me relajaba mucho en los volúmenes, no me forzaba mucho a comer, cosa que sí hice los primeros años, cuando más mejoré. Y la verdad que es algo clave. Al final el volumen es jodido, sobre todo siempre es más difícil el volumen que la definición, porque llega un momento en el que tienes que comer cada 3 horas, estás saturado y te tienes que forzar y forzar y forzar. Lógicamente, pues bueno, hay un límite y tampoco es cuestión de destrozar el sistema digestivo, pero bueno, tienes que forzarte. Al final es como todo, ¿no? En definición también llegará un momento en el que tengas que pasar hambre y te tengas que joder si quieres llegar a un punto extremo. Y el volumen pues es igual. Al final llegará un momento en el que tengas que forzarte, comer, aunque no tengas hambre. Y ahí radica un poco la clave de hacer un buen volumen y de meter un volumen en el que se gane bastante masa muscular. También es verdad que en el aspecto de alimentos, pues como os digo, yo básicamente en los últimos años, incluso algún año he hecho prácticamente recomposiciones a nivel de composición corporal. Me mantengo más o menos con buen estado físico definiendo, y luego, en volumen, y ya luego definiendo, pues bueno, las últimas definiciones en los últimos años, que he alcanzado los mejores resultados deportivos, ganando un campeonato de España, absoluto, etc. Pues sí que es verdad que las etapas de definición
las he hecho perfectísimas, pero las etapas de volumen pues sí que es verdad que sigo entrenando, sigo comiendo, pero ya no es lo mismo, es decir, como que te relajas un poco más, ¿no? Te relajas, dices, bueno, estoy en la fase de fuera de temporada y la dieta la haces más flexible, básicamente es como una fase, en mi caso, de descanso, ¿no? Y con el aspecto farmacológico, que es a lo que a todos os interesa, sí que es verdad que he cometido también un error en mi caso particular, que es que yo en las etapas de definiciones, cuando más química utilizaba o más dosis utilizaba, y en las etapas de fuera de temporada o de volumen, pues sí que es verdad que reducía bastante la química. De hecho, el otro volumen utilicé 500 gramos de testo, 500 miligramos de testo a la semana y 5 unidades de hormona de crecimiento al día. Realmente, para una persona que, pues en mi caso, pues actualmente necesita ganar kilos para la categoría de Classic Physique, porque al final he salido lo más definido posible, muy definido, y salir unos 93, 94 kilos, pues tengo el límite de categoría, porque ahora han aumentado los pesos. Pues sí que es verdad que el otro año, pues cuando no habían aumentado los pesos, yo tenía un límite de 96 kilos, que al final son 2 kilos de diferencia, pero ahora han aumentado, ahora tengo hasta 98 kilos para ganar masa muscular, es decir, tengo 4 kilos de diferencia, 4 kilos magros que puedo ganar de masa muscular. Son muchos kilos en tarima, son muchos kilos, realmente es una temporada o dos de volumen haciendo bien las cosas. En una temporada al final tú puedes ganar, a ver, si es una persona novata pues va a ganar varios kilos, pero ya estamos hablando de personas muy avanzadas en las que, a ver, no sé, quizás si utilizas megadosis de química o no sé, quizás sí que puedes ganar pues unos 4 o 5 kilos, como digo, magros en tarima, pero al final en una persona pues que una genética como la mía, normal y corriente y tal, pues es complicado ganar tantos kilos. Y si ganas 2 kilos, pues ya está bien, 2 o 3. Entonces, realmente yo tengo una diferencia de peso que, pues en una temporada o dos, tengo que ir estrechando, ¿no? Yo necesito ganar kilos en mi físico necesita ganar kilos y también, bueno, distribuir esos kilos, ¿no? en los puntos débiles. Eso es difícil porque al final los puntos débiles generalmente siempre van a ser puntos débiles, pero bueno, yo tengo zonas como por ejemplo el glúteo que necesito que gane masa muscular y tú puedes decir, bueno, es un punto débil, entonces te va a costar trabajo. Pues en este caso pues son zonas particulares, ya que yo por ejemplo glúteo nunca lo he entrenado de forma analítica y focalizándome, dándole ejercicios, dándole una focalización específica, no lo he hecho. Y por ejemplo aductores, esta temporada anterior pues en todo el año no he trabajado aductores y son músculos que, como yo digo, si un músculo lo dejas de entrenar lo vas a perder. Y eso que la gente dice, no, es que aductores trabajan de forma secundaria, no, mis cojones. Aductores, haz la máquina de aductores analítica y dale caña y trabaja esa máquina, que es como van a crecer. No hagas una sentadilla sumo, que al final sí, trabajan un poco aductores, pero el estímulo no va a ser tan específico. Entonces, bueno, un poco comentándoos que necesito ganar kilos en estas zonas concretas, que como digo, yo creo que los puedo ganar bien. Pero al final yo necesito hacer volumen, necesito meter kilos, necesito hacer bien las cosas en volumen y también necesito quizá añadir más farmacología, porque como os comentaba, yo generalmente en definición pues un poco no, vas a competir y en definición metes la dosis máxima y eso es un fallo, porque al final en definición lo único que quieres es mantener el músculo y no vas a mejorar. Quizá la primera parte de la definición sí, al principio pues igual como digo, una ligera recomposición. Pero eso de la recomposición al final no vale para nada, sobre todo en gente avanzada. Recomposición, pues ¿quién recompone? Una persona novata, una persona obesa, un anciano. Pues vale, te puedo comprar que genere una recomposición, pero gente avanzada, eso de la recomposición es pan para hoy, hambre para mañana, porque al final ni vas para adelante ni vas para atrás. Entonces hay que hacer etapas de definición bien hechas, pasar hambre cuando toca pasar hambre, y hay que hacer etapas de volumen bien hechas, que te cueste comer, que sufras también el volumen, aprovechar ese volumen para entrenar alguna bestia. Y el tema de farmacología, realmente cuando más dosis yo creo que habría que meter, o cuando hay que usar dosis más altas, es en etapa de volumen, ya que esa dosis va a favorecer el anabolismo, es decir, esa dosis con un superávit calórico acompañado con la dieta y con el entreno va a favorecer que se sintetice músculo, y una vez ese músculo ya está sintetizado, pues luego con dosis más bajas te va a ser más fácil
mantenerlo. Entonces, en definición, realmente no necesitas dosis tan altas porque únicamente quieres mantener músculo, no quieres sintetizar o no quieres generar un anabolismo tan grande o una síntesis proteica máxima como quieres en el volumen. Por lo tanto, yo es un fallo que he cometido, que en definición metía más dosis y en volumen dosis muy bajas. Un año hice solo un TRT, otro año, el año anterior fue un poco de testosterona. Entonces, lógicamente con este tipo de dosis no, en mi caso, en mi nivel, en una persona ya avanzada que en este año opta por una o quiere luchar por un carnet profesional, esto no es suficiente. Por lo tanto, no es que yo vaya a usar más dosis en volumen, si voy a usar unas dosis parecidas a las que yo usaba en definición y voy a intentar apretarle al máximo volumen, comer, lógicamente, siguiendo una dieta limpia como me gusta a mí todo el año, pero ir forzándole más con el tema de alimentación, no saltarme ninguna comida, que por ejemplo otros años pues cuando me costaba comer pues igual me saltaba alguna comida, la hacía demasiado flexible la dieta, quitaba el arroz, por ejemplo, metía tortas de arroz o no sé, o cambiaba por fajitas, cosas que bueno, pueden tener su cabida en ciertos momentos, pero por ejemplo quitaba 100% el arroz y en este caso para mí es un fallo. Al final la base de la dieta va a ser la misma que en definición, pero con más cantidad. Entonces, meter arroz en cantidades, tengo ahí la arrocera, apretarle más con la química en este volumen. El entreno, pues había temporadas en las que incluso entrenaba 4 veces a la semana para quitar estrés, que no está mal. Esto al final me ha hecho longevo, sí, está bien, pero llega un momento en el que lógicamente tienes que elegir. Y si en mi caso, pues si digo, pues quiero ir a por una Procar, tendré que hacer ciertos cambios. Entonces, uno de los cambios va a ser que en volumen pues tenga que apretar al máximo. Al final el peso ha subido, necesito meter más kilos. Yo soy una persona ectomorfa que no es que tampoco me cueste ganar masa muscular, pero bueno, es una persona que luego se queda muy vacía en definición, que pierde kilos en definición en esas semanas de puesta a punto. Necesito potenciar esos puntos débiles como el glúteo, por ejemplo, dorsales, y lógicamente pues todo eso se consigue en volumen. Así que uno de los cambios va a ser que este volumen vuelva a hacer un poco esos volúmenes que hacía yo los primeros años, que me centraba 100% en volumen, en ganar kilos, y que luego esos kilos se extrapolen a la tarima y pueda a través de eso pues ganar los kilos que necesito y ser más competitivo para ganar ya un carnet profesional, que ya no haya dudas, que diga, joder, estoy al límite de mi categoría, tengo la línea, tengo la definición, es decir, ya puedo luchar por un carnet profesional, cosa que aún a día de hoy pues no puedo porque necesito esos kilos. Por lo tanto, concuerdo 100% en esa frase que vi en la camiseta de Sansón Dauda, que ponía que los campeones se hacen en la off-season, y es totalmente cierto. Al final es cuando vas a ganar kilos musculares, cuando tienes que realmente aprovechar la farmacología, forzar con la dieta, meter ese superávit calórico, entrenar como una puta bestia, y luego en definición pues es mantener esa ganancia. No se necesita tanta química para definir, para mantener esa química. No te va a hacer que pierdas tampoco mucha más grasa, sino retener lo que has ganado. En definición tampoco se necesitan entrenamientos extenuantes, como digo, quieres mantenerte. Así que es uno de los cambios que voy a hacer, aprovechar los volúmenes. Y toda esa gente que quiere progresar año tras año y que realmente no progresa, tú los ves iguales, es porque tampoco hacen buenas etapas de volumen. La gente tampoco se quiere tapar en volumen, que me tapo, que me veo gordo. Yo he pasado por esas etapas, como digo, al final pues tantos años, pues pasas por todas las etapas, y ya os digo que como de momento, quizá con los años cambio de opinión, pero saco como conclusión de que los volúmenes son clave para ganar masa muscular. Si no haces una buena etapa de volumen, si dices no voy a hacer una recomposición, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Volumen, hay que subir de peso corporal, hay que ganar masa muscular. No estoy hablando de que te pongas gordo, no estoy hablando de que engordes, de que hagas un volumen sucio, como por ejemplo el Salsulek, que se ve que está comiendo donuts y que la gente... No hablo de eso, hablo de un volumen de hacer un superávit con comida limpia, entrenar como una bestia semana a semana, ganar kilos. Al final un volumen hay que ganar kilos. No estoy hablando de que ganes 20 kilos, pero subir kilos corporales, subir masa muscular, optimizar el entrenamiento, añadir la máxima cantidad de farmacología en esa fase, no en definición. Pues es un poco lo que he ido aprendiendo con el tiempo, y os iré exponiendo mi volumen semana a semana,
y cómo voy progresando. De momento estamos en la fase de rebote, que se está dando bastante bien. También os iré comentando un poco la fase de rebote, la química que estoy usando, cómo se va desarrollando. De hecho ya tenéis varios vídeos de mi fase de rebote. Y esto es lo que opino de un poco de los volúmenes, de cómo hay que hacerlos, y un poco mi filosofía a día de hoy, o lo que yo opino, que realmente la fase importante, la fase en la que tú puedes ganar masa muscular, es el volumen. En definición, es quitar grasa y mantener músculo, pero realmente cuando hay que meter músculo, cuando hay que poner los huevos encima de la mesa, nunca mejor dicho, es la etapa de volumen.